Entre las páginas sagradas de las Escrituras, hallamos relatos que trascienden el tiempo y nos revelan verdades profundas sobre la naturaleza divina y su obra en la humanidad. Hoy exploraremos una narrativa que conmoverá tu espíritu y transformará radicalmente tu comprensión del amor incondicional de Dios. Se trata de una mujer cuya existencia estuvo marcada por el rechazo constante, una figura que jamás fue la opción preferida, que cada amanecer la enfrentaba a una dolorosa realidad. Su esposo anhelaba estar con otra, específicamente con su hermana menor. Esta mujer experimentó el dolor punzante de la exclusión, vivió bajo la sombra perpetua de las comparaciones, y la sociedad entera la consideraba inferior en todos los aspectos. Sin embargo, aquí reside una verdad revolucionaria que alterará por completo tu percepción sobre el valor personal y el propósito divino en nuestras vidas. De esta mujer marginada, de esta esposa no deseada, de esta figura que el mundo entero despreció y consideró insignificante, emergió nada menos que el linaje que traería al Mesías prometido al mundo. Estamos hablando de Lea, la esposa rechazada de Jacob, quien dio a luz a Judá. A través de Judá vino el rey David, y de la descendencia de David nació Jesucristo, el Redentor de toda la humanidad. Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, eligió precisamente a aquella que todos habían desechado para ser el canal de redención para toda la raza humana. Esta historia constituye una prueba irrefutable de que cuando el mundo te da la espalda, Dios te elige con propósito. Cuando las personas te menosprecian y te hacen sentir invisible, Dios te eleva a posiciones de honor eterno. Prepárate mentalmente y espiritualmente, porque en los próximos minutos descubrirás verdades que revolucionarán no solo tu fe, sino tu comprensión completa de cómo opera Dios en medio de nuestro dolor más profundo. Si este mensaje está resonando en tu corazón, demuéstralo ahora mismo dándole like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que transformará tu vida espiritual. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios ve su dolor y tiene planes grandiosos para su vida. Hazlo ahora antes de continuar. Adentrémonos ahora en las profundidades de esta narrativa extraordinaria. En los textos antiguos del libro sagrado de Génesis, específicamente cuando arribamos al capítulo 29, nos encontramos con un relato que inicia con las características típicas de una historia romántica, pero que rápidamente evoluciona hacia una crónica compleja llena de amor no correspondido, rivalidad fraternal intensa y la manifestación de la soberanía divina operando poderosamente en medio del sufrimiento humano más devastador. Para comprender verdadera y completamente quién fue Lea y las circunstancias que moldearon su existencia, debemos transportarnos mentalmente a la antigua Mesopotamia, específicamente a la ciudad de Harán, donde residía un hombre influyente llamado Labán. Este patriarca tenía 2 hijas, y la más joven de ellas, Raquel, era de hermoso semblante y de apariencia bella y atractiva, exactamente como nos relata con precisión Génesis capítulo 29, versículo 17. Raquel representaba ese tipo de mujer que capturaba instantáneamente todas las miradas a su alrededor, que provocaba que los hombres giraran completamente sus cabezas cuando pasaba junto a ellos en las calles polvorientas de Harán. Su belleza física era evidente para todos, innegable ante cualquier observador, el tipo de hermosura extraordinaria que las Escrituras mencionan específicamente con notable admiración y detalle. Pero Lea, siendo la hermana mayor, no recibía tales elogios halagadores ni comentarios favorables de ninguna clase. La Biblia simplemente nos informa de manera escueta que sus ojos eran delicados, y luego el texto procede rápidamente a describir con entusiasmo la hermosura sobresaliente de Raquel, como si el escritor sagrado quisiera establecer claramente el marcado contraste entre ambas hermanas para que los lectores comprendieran la dinámica familiar completa. Imaginemos por un momento prolongado lo que significaba existir como Lea en esa cultura específica, en ese periodo histórico particular. En una época donde el valor completo de una mujer se medía principalmente por su capacidad para atraer y conseguir un buen esposo, donde la belleza física era considerada inequívocamente como una bendición directa de lo divino, Lea vivía constantemente eclipsada bajo la sombra intimidante de su hermana menor. Cada día que amanecía, probablemente escuchaba comparaciones dolorosas e injustas. Cada vez que llegaban visitantes a la residencia de su padre, podía sentir físicamente cómo las miradas pasaban superficialmente sobre ella solo para posarse fijamente en Raquel con admiración evidente. Como hermana mayor, siguiendo estrictamente las costumbres y tradiciones culturales de aquella época, ella debería haber sido lógicamente la primera en contraer matrimonio.
Pero los años pasaban inexorablemente uno tras otro, y mientras Raquel florecía magníficamente en su juventud radiante y su belleza creciente, Lea permanecía soltera, esperando pacientemente, anhelando profundamente, quizás con desesperación callada, el amor y la aceptación que veía constantemente negados debido a su apariencia física menos favorecida. El dolor emocional de esta situación debió haber sido absolutamente devastador para su autoestima y su sentido de valor personal. La vida monótona de Lea experimentó un cambio dramático e inesperado con la llegada de un hombre llamado Jacob a la región. Este individuo no era un forastero cualquiera sin conexión familiar, era su primo directo, hijo de Rebeca, quien era hermana de Labán. Jacob había llegado a Harán huyendo desesperadamente de su hermano gemelo Esaú, a quien había engañado astutamente para robar la bendición primogénita de su padre Isaac mediante un elaborado plan de suplantación. Llegó completamente desprovisto de posesiones materiales, solamente con el bastón en su mano y el peso agobiante de sus propias decepciones acumuladas y temores paralizantes sobre su futuro incierto. Sin embargo, Jacob también portaba consigo una promesa divina extraordinariamente poderosa, porque Dios mismo se le había aparecido sobrenaturalmente en un lugar llamado Betel durante su huida, y había confirmado explícitamente que la bendición abrahámica, esa promesa generacional de bendición para todas las naciones, continuaría fluyendo específicamente a través de su descendencia, a pesar de sus faltas morales y engaños pasados. El texto sagrado de Génesis capítulo 29 nos relata con detalle que cuando Jacob vio por primera vez a Raquel, identificada como hija de Labán, hermano de su madre, junto con las ovejas que pertenecían a Labán pastoreando los campos, se aproximó con determinación y removió con fuerza sobrehumana la piedra pesada que cubría la boca del pozo comunal, y dio generosamente de beber al ganado sediento de su tío. Después de este acto de servicio impresionante, Jacob besó emotivamente a Raquel, elevó su voz al cielo y lloró copiosamente. Este momento representa una escena de profunda emoción humana y conexión instantánea. Un momento trascendental en que Jacob, después de un viaje largo, solitario y lleno de incertidumbre sobre su futuro, finalmente encuentra conexión familiar genuina, encuentra el calor del hogar y la familia, encuentra esperanza renovada para su vida, y más significativamente aún, encuentra el amor romántico que transformaría su existencia completamente. El versículo 18 nos comunica algo que literalmente sellaría el destino trágico de todos los individuos involucrados en esta narrativa compleja. Jacob amó profundamente a Raquel. Estas 4 palabras aparentemente simples pero absolutamente devastadoras para el corazón de Lea, establecen firmemente la dinámica central de toda la narrativa dramática que se desarrollaría en los años siguientes. Jacob amó apasionadamente a Raquel, no a Lea. No amó a ambas hermanas con equidad o balance. Jacob había colocado su corazón completo e indiviso en la hermana menor, la bella, la deseable, la que había capturado completamente su imaginación y sus afectos desde el primer momento. Y cuando Labán, actuando como padre negociador, le preguntó específicamente qué recompensa o salario deseaba recibir por su trabajo en sus campos, Jacob no titubeó ni por un instante. Su respuesta fue directa, apasionada y absolutamente clara, registrada permanentemente en Génesis capítulo 29, versículo 18. Yo te serviré 7 años completos por Raquel, tu hija menor. 7 años extensos de trabajo físico duro y agotador, 7 años completos de servicio leal y comprometido, todo motivado exclusivamente por su amor consumidor hacia Raquel. Y las Escrituras nos revelan algo simultáneamente hermoso en su romance pero trágico en sus implicaciones para Lea. El versículo 20 declara: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años completos, y le parecieron como apenas unos pocos días, porque la amaba intensamente. Esta declaración constituye una de las expresiones más románticas y apasionadas de toda la literatura bíblica. El amor que Jacob sentía por Raquel era tan intenso, tan consumidor, tan absoluto y dominante en su psique, que 7 años enteros de labor extenuante bajo el sol ardiente le parecieron simplemente un momento fugaz, un parpadeo en el tiempo. El poder transformador del amor romántico nunca ha sido descrito más elocuentemente en las Escrituras. Pero aquí surge una pregunta absolutamente crucial que debemos plantearnos. ¿Dónde estaba Lea durante todo este tiempo prolongado? ¿Qué emociones turbulentas experimentaba al observar día tras día a este hombre extraordinario? Este primo que había llegado portando historias fascinantes de encuentros divinos sobrenaturales, trabajar incansablemente año tras año, con sus ojos y su corazón fijados exclusiva y completamente en su hermana menor.
Las escrituras no nos proporcionan acceso directo a los pensamientos privados de Lea durante estos 7 años interminables de espera y observación dolorosa, pero podemos imaginar razonablemente la magnitud de su sufrimiento emocional. Podemos visualizar mentalmente las noches solitarias en que escuchaba las conversaciones animadas entre Jacob y Raquel, las miradas cargadas de significado que compartían constantemente, los planes futuros que elaboraban juntos con entusiasmo palpable. Lea era testigo silencioso y constante de un amor apasionado en el cual ella no participaba en absoluto, de una devoción romántica que jamás sería dirigida hacia ella, de una conexión emocional profunda de la que estaba completamente excluida. Como hermana mayor soltera en aquella sociedad, Lea probablemente también sentía intensamente la presión social aplastante y el estigma cultural de su situación prolongada. En aquella época específica y en esa cultura particular, no contraer matrimonio era considerado públicamente como una desgracia familiar, una vergüenza comunitaria que afectaba no solo a la mujer sino a toda su familia extendida. Y aquí estaba ella, observando impotentemente cómo su hermana menor estaba a punto de casarse con un hombre verdaderamente extraordinario que tenía el favor divino, mientras ella permanecía ignorada por todos, prácticamente invisible para los pretendientes potenciales, como si no existiera en el mercado matrimonial. La angustia psicológica y emocional de esta situación prolongada debió haber sido verdaderamente insoportable, minando sistemáticamente cualquier sentido de valor personal que pudiera haber tenido. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado que cambiaría dramática y permanentemente el curso de todas sus vidas. Cuando finalmente llegó el momento tan esperado de la celebración matrimonial, cuando los 7 años contractuales se cumplieron completamente según el acuerdo, y Jacob reclamó legítima y justificadamente a su amada Raquel como esposa, Labán ejecutó un engaño calculado y premeditado que resonaría poderosamente a través de las generaciones venideras y que se estudiaría durante milenios. En Génesis capítulo 29, versículo 23, leemos esta declaración impactante: «Y aconteció que por la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se llegó a ella». A la mañana siguiente, cuando Jacob despertó gradualmente y vio con horror creciente que no era Raquel quien yacía a su lado, sino Lea, el engañador experimentado había sido engañado dramáticamente. El hombre que había suplantado astutamente a su hermano Esaú para robar su bendición ahora experimentaba en carne propia, de manera visceral y dolorosa, lo que significaba ser víctima de un fraude elaborado y de una traición familiar. Intentemos comprender honestamente la complejidad emocional devastadora de este momento desde la perspectiva vulnerable de Lea. Aquí estaba una mujer que finalmente, después de años de espera agonizante, tenía la oportunidad de estar con un hombre, de cumplir el papel social y cultural que la sociedad esperaba fervientemente de ella, de convertirse en esposa y potencialmente en madre. Pero, ¿a qué precio terrible había obtenido esto? Ella sabía perfectamente, con absoluta certeza, que Jacob no la amaba en absoluto. Ella comprendía dolorosamente que este matrimonio comenzaba con un engaño masivo, que cuando Jacob la viera claramente a la luz reveladora del día, su rostro no reflejaría alegría o satisfacción, sino indignación justificada, no amor o aceptación, sino decepción amarga y probablemente ira violenta. Podemos imaginar razonablemente el terror paralizante y la vergüenza abrumadora que Lea debe haber sentido durante aquella mañana interminable, sabiendo anticipadamente que el hombre acostado junto a ella despertaría no para abrazarla amorosamente como esposa, sino para reclamar furiosamente a su suegro por haber sido engañado tan cruelmente. Y efectivamente, tal como ella temía, Jacob confrontó airadamente a Labán apenas comprendió completamente lo que había ocurrido. Su respuesta cargada de emoción está registrada permanentemente en el versículo 25. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido fielmente por Raquel? ¿Por qué entonces me has engañado de esta manera tan vil? La respuesta de Labán fue fría, pragmática y calculada, y reveló simultáneamente una costumbre cultural específica de aquella región. No se acostumbra a hacer así en nuestro lugar, dar la menor antes que la primogénita. Cumple la semana nupcial de esta, y se te dará también la otra, a cambio del servicio que hagas conmigo por otros 7 años adicionales. Este momento es absolutamente crucial para entender completamente la posición humillante y la falta de agencia de Lea en toda esta situación compleja. Su propio padre, esencialmente y sin ambigüedad,
Estaba declarando públicamente que ella era un obstáculo inconveniente que debía ser removido estratégicamente antes de que Raquel pudiera casarse apropiadamente. No hubo absolutamente ninguna consideración expresada por los sentimientos de Lea, no hubo preguntas sobre sus deseos personales o su consentimiento. Ella fue utilizada despiadadamente como peón prescindible en una transacción comercial entre hombres poderosos. Pero a pesar de todo este inicio traumático y doloroso, Lea ahora estaba oficialmente casada, aunque se encontraba atrapada irremediablemente en un matrimonio donde el amor brillaba por su ausencia absoluta, donde la aceptación era inexistente y donde cada día sería un recordatorio de su condición de segunda opción. Jacob, demostrando su determinación inquebrantable de obtener lo que realmente deseaba, aceptó pragmáticamente el arreglo propuesto por Labán. Cumplió mecánicamente la semana tradicional de celebraciones nupciales con Lea, participando en los rituales sin el entusiasmo genuino que debería acompañar tales ceremonias, y después se casó también con Raquel, la mujer que verdaderamente ocupaba su corazón completamente. Y el versículo 30 nos comunica algo que debe haber atravesado el corazón sensible de Lea como una espada afilada, penetrando profundamente en su alma vulnerable, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. La frase más que a Lea resuena con un dolor casi insoportable. Estas palabras simples pero devastadoras establecen permanentemente la tragedia central de toda la existencia matrimonial de Lea. Ella no era simplemente una mujer no amada en términos absolutos, era explícita y públicamente menos amada que su hermana, una distinción cruel que todos conocían y reconocían abiertamente. Cada día de su vida matrimonial representaba un recordatorio punzante e inevitable de que ella era la segunda opción no deseada, la esposa adquirida por obligación cultural y engaño paternal, no por elección voluntaria y amor genuino. En cualquier época histórica, en cualquier cultura conocida, esta situación sería emocionalmente devastadora para cualquier ser humano. Pero en el contexto cultural bíblico específico, donde el matrimonio era considerado una institución sagrada establecida por Dios mismo, y donde el amor conyugal era visto teológicamente como un reflejo terrenal del amor divino por su pueblo elegido, la situación particular de Lea adquiría dimensiones de sufrimiento aún más profundas y significativas espiritualmente. Sin embargo, es precisamente en este punto de profunda angustia personal y dolor emocional casi insoportable, donde presenciamos la primera de muchas intervenciones divinas misericordiosas en la vida difícil de Lea. Génesis capítulo 29, versículo 31, nos comunica algo profundamente hermoso y teológicamente significativo que revela el carácter compasivo de Dios. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le concedió hijos, pero Raquel permanecía estéril. Aquí encontramos la primera gran verdad teológica fundamental de la historia completa de Lea, una verdad que resuena poderosamente a través de todas las Escrituras. Dios ve a los menospreciados con ojos de compasión. Dios no permanece indiferente ni distante ante el dolor penetrante de aquellos que son rechazados sistemáticamente, ignorados deliberadamente o amados de manera inferior e inadecuada. Mientras Jacob podía preferir abiertamente a Raquel, mientras el mundo entero podía considerar a Lea como menos valiosa en términos de belleza y deseabilidad, Dios la vio con ojos completamente diferentes. Y Dios no solamente la vio con compasión pasiva, sino que actuó activa y poderosamente en su favor de maneras tangibles y significativas. La bendición de la fertilidad en el mundo antiguo era considerada universalmente como la mayor de todas. Las bendiciones posibles para una mujer. Los hijos representaban seguridad económica futura, honra social inmediata, propósito existencial claro y legado generacional permanente. Y Dios, manifestando su misericordia característica hacia los afligidos, otorgó generosamente a Lea lo que específicamente negó a la amada y hermosa Raquel. Lea concibió relativamente pronto y dio a luz un hijo varón, su primogénito. Y aquí observamos algo simultáneamente hermoso en su esperanza, pero desgarrador en su vulnerabilidad revelada a través del nombre que escogió para este niño. Rubén, que significa mirad, un hijo o más literalmente ved, un hijo. La explicación que Lea proporcionó para este nombre revela las profundidades de su corazón herido, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción profunda. Ahora, por tanto, me amará mi marido. En este nombre cuidadosamente seleccionado y en estas palabras cargadas de emoción, vemos el corazón completamente quebrantado de Lea expuesto vulnerablemente ante nosotros.
Ella creía fervientemente, ella esperaba desesperadamente, ella se aferraba a la posibilidad de que al dar un hijo varón a Jacob, finalmente ganaría su amor esquivo, finalmente sería valorada, finalmente ocuparía un lugar en su corazón. La lógica detrás de su esperanza era completamente comprensible dentro de su contexto cultural. Si no podía ser amada por su belleza física inferior, quizás podría ser amada y apreciada por su fertilidad demostrada, por su capacidad probada de dar descendencia legítima a Jacob, por su función como madre de sus herederos. Pero más profundo que esta esperanza pragmática, vemos claramente que Lea reconocía con fe genuina que Dios había visto personalmente su aflicción específica. Ella entendía espiritualmente, incluso en medio de su dolor emocional, que este hijo no era simplemente el resultado de procesos biológicos naturales, sino una respuesta divina directa a su dolor, un reconocimiento celestial tangible de su sufrimiento injusto, una intervención sobrenatural de un Dios que se preocupa personalmente por los despreciados y rechazados de este mundo. Pero la realidad dolorosa era que el amor de Jacob hacia ella no cambió significativamente con el nacimiento de Rubén. Su corazón permanecía firmemente anclado en Raquel, y Lea continuaba siendo la esposa menos preferida, la opción secundaria tolerada por obligación. Lea concibió nuevamente en un periodo relativamente corto y dio a luz un segundo hijo varón, y lo llamó Simeón, que significa el que oye o el que es oído, diciendo con fe renovada, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo. Aquí presenciamos una evolución significativa en la comprensión espiritual progresiva de Lea de su relación con Dios. Con el nacimiento de Rubén, ella reconoció agradecidamente que Dios había visto su aflicción con ojos compasivos. Con el nacimiento de Simeón, reconoció con mayor profundidad que Dios había oído que era despreciada constantemente. Dios no era simplemente un observador pasivo y distante de su sufrimiento, sino un oyente activo y comprometido, alguien que prestaba atención cuidadosa a su clamor silencioso, a su dolor no expresado necesariamente en palabras audibles, pero absolutamente real en su experiencia diaria devastadora. Lea concibió una tercera vez y dio a luz otro hijo varón, y declaró con esperanza persistente, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos varones. Por esta razón llamó su nombre Leví, que significa unido o adherido. 3 hijos varones saludables, 3 herederos legítimos para Jacob, 3 razones tangibles para que la valorara, y aún así Lea esperaba ansiosamente, aún deseaba profundamente esa conexión emocional y afectiva genuina con su esposo que parecía eternamente fuera de su alcance. Cada hijo que nacía era para ella no solamente una bendición en sí mismo, no solamente un regalo de Dios, sino también una esperanza renovada y persistente de que finalmente Jacob vería su verdadero valor como persona, finalmente desarrollaría sentimientos amorosos hacia ella, finalmente estarían unidos no solo por obligación legal y lazos matrimoniales formales, sino por afecto genuino, respeto mutuo y amor conyugal verdadero. Pero entonces, en el nacimiento de su cuarto hijo, algo transformador y profundamente significativo cambió radicalmente en la perspectiva espiritual de Lea. Cuando concibió por cuarta vez y dio a luz este cuarto hijo varón, su enfoque y sus palabras habían experimentado una transformación notable. Ya no expresó explícitamente la esperanza de ganar finalmente el amor esquivo de Jacob. Ya no centró sus palabras en su marido y sus deseos de ser amada por él. En cambio, declaró con una nueva libertad espiritual, esta vez alabaré a Jehová. Y llamó el nombre del niño Judá, que significa precisamente alabanza. Este momento representa un punto de inflexión absolutamente crucial en la jornada espiritual prolongada de Lea, un momento de liberación emocional y madurez espiritual profunda. Después de 3 hijos, durante cuyos nacimientos su enfoque principal y obsesivo había sido ganar el amor de su marido, después de 3 ciclos de esperanza seguidos de desilusión, finalmente había llegado a un lugar sagrado de rendición genuina y adoración auténtica. Ya no estaba buscando desesperadamente su valor y propósito en ser amada por Jacob, un amor que claramente nunca llegaría en la medida que ella anhelaba. En cambio, había comenzado genuinamente a encontrar su identidad verdadera, su valor inherente y su propósito existencial en su relación personal con Dios. Este cambio radical de perspectiva es profundamente significativo tanto psicológica como espiritualmente. Lea había transitado dolorosamente de ahora me amará mi marido a esta vez alabaré a Jehová.
Había dejado finalmente de buscar su validación externa en el amor humano que persistentemente le era negado, y había comenzado conscientemente a encontrar su satisfacción más profunda, su sentido de valor y su gozo genuino en el amor divino que nunca, ni por un momento, le fue negado o retirado. Esta no es simplemente una historia convencional de amor romántico, donde la protagonista perseverante finalmente conquista el corazón esquivo del hombre que desea apasionadamente. Es algo mucho más profundo, más trascendente, más eternamente significativo. Es la historia conmovedora de una mujer que atraviesa el fuego del rechazo y aprende gradualmente, a través del dolor y las desilusiones repetidas, a encontrar su verdadero valor no en cómo la percibe un hombre imperfecto y limitado, sino en cómo la ve el Dios eterno, omnisciente y perfectamente amoroso. Y existe una ironía profunda, hermosa y providencial en toda esta narrativa que revela la sabiduría superior de Dios. De los 4 hijos que Lea dio a luz en esta primera etapa de su matrimonio, fue precisamente Judá, el hijo de la alabanza, el hijo que nació después de que ella dejó de buscar obsesivamente el amor de Jacob y comenzó a alabar a Dios, quien se convertiría en el ancestro directo del Mesías prometido. La línea mesiánica tan esperada no vendría a través de los hijos de la amada y hermosa Raquel, sino específicamente a través del hijo de la menospreciada Lea, el hijo nacido en un momento de rendición espiritual y adoración genuina. Siglos y milenios después, cuando el ángel Gabriel anunció sobrenaturalmente el nacimiento milagroso de Jesús a la Virgen María, ella pronunció palabras que resonaban poderosamente con la experiencia vivida de Lea, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dios manifiesta un patrón consistente y deliberado a lo largo de toda la historia de la salvación de exaltar a los humildes que el mundo desprecia, de usar estratégicamente a los menospreciados para sus propósitos eternos más importantes, de trabajar poderosamente a través de aquellos que el mundo superficial pasa por alto o considera insignificantes. Este es el modo característico de operación de Dios, completamente contrario a los valores y prioridades del mundo caído. Pero la historia dramática de Lea ciertamente no termina abruptamente con el nacimiento de Judá y esta transformación espiritual. Después del nacimiento de este 4.º hijo, Lea dejó de concebir temporalmente, experimentando un periodo de aparente infertilidad. Y es precisamente aquí donde la narrativa se complica aún más dramáticamente, porque entran activamente en escena las siervas personales de ambas esposas, introduciendo nuevas capas de complejidad a esta familia ya profundamente disfuncional. Raquel, absolutamente desesperada por tener hijos propios y consumida por los celos de la fertilidad de su hermana, tomó la decisión culturalmente aceptable pero emocionalmente problemática de dar a Bilha, su sierva personal, a Jacob como esposa secundaria o concubina. Bilha concibió y dio a luz 2 hijos varones que fueron legalmente considerados como hijos de Raquel según las costumbres de adopción de aquella época. Después, Lea, aunque ya tenía 4 hijos propios biológicos, no queriendo ser superada en esta competencia implícita de fertilidad, dio también a Zilpa, su propia sierva personal, a Jacob como concubina, y Zilpa igualmente dio a luz 2 hijos varones más que fueron contados como descendencia de Lea. La competencia intensa y destructiva entre las hermanas había alcanzado nuevas dimensiones preocupantes, extendiéndose ahora a través de sus siervas personales, creando una dinámica familiar cada vez más compleja y tóxica. En Génesis capítulo 30, encontramos registrado un incidente particularmente revelador y algo perturbador sobre la dinámica deteriorada entre Lea y Raquel. Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró mandrágoras silvestres en el campo durante la época de la siega del trigo y las trajo cuidadosamente a su madre Lea. Las mandrágoras eran consideradas ampliamente en la antigüedad como plantas mágicas que promovían la fertilidad y facilitaban la concepción, una especie de remedio herbal muy valorado. Raquel, todavía desesperada por concebir hijos propios a pesar de tener los hijos de Bilha, se acercó a Lea y le dijo directamente: «Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo». La respuesta inmediata de Lea fue reveladora de años de dolor acumulado y resentimiento reprimido. «Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo». Estas palabras desgarradoras y cargadas de emoción nos muestran vívidamente el dolor profundo acumulado durante años de ser consistentemente la segunda opción no deseada. Lea finalmente expresó abierta y directamente lo que había estado sintiendo calladamente todo este tiempo prolongado, que Raquel, su propia hermana, le había quitado a su marido, había robado el amor que legítimamente debería haber sido suyo como primera esposa. Por supuesto, la realidad objetiva era considerablemente más compleja y matizada. Jacob nunca había sido realmente de Lea para empezar,
Su corazón había pertenecido a Raquel desde el primer momento en que la vio junto al pozo. Pero en el corazón herido de Lea, en su experiencia subjetiva vivida día tras día, su hermana menor había tomado injustamente lo que por derecho de primogenitura y orden matrimonial debería haber sido suyo. Y ahora Raquel quería incluso las mandrágoras del hijo de Lea, añadiendo insulto a la herida. El acuerdo al cual llegaron las hermanas fue extraño, triste y profundamente revelador de cuán disfuncional se había vuelto esta familia. Raquel propuso: «Pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Entonces, cuando Jacob regresó cansado del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo directamente: «A mí has de llegar, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Esta declaración es absolutamente devastadora en sus implicaciones. Lea tuvo que negociar, tuvo que pagar literalmente con las mandrágoras medicinales de su hijo, simplemente por el privilegio básico de estar íntimamente con su propio esposo legítimo. La humillación profunda y el dolor emocional de esta situación son casi incomprensibles para nosotros hoy. Imaginen la degradación de tener que alquilar tiempo con su propio cónyuge, de ser tratada como si el acceso a su marido fuera un privilegio que debía ser negociado y pagado. Pero una vez más, maravillosamente, Dios intervino compasivamente en esta situación dolorosa y complicada. El versículo 17 declara claramente: «Y oyó Dios a Lea». A pesar de las circunstancias tan complicadas, confusas y dolorosas, a pesar de la rivalidad destructiva entre hermanas y la poligamia que causaba tanta angustia emocional a todos los involucrados, Dios no abandonó a Lea en su aflicción continua. Ella concibió nuevamente y dio a luz un quinto hijo varón a Jacob, y llamó a este hijo Isacar, que significa recompensa o salario, diciendo: «Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido». Lea reconocía que incluso en estas circunstancias éticamente complejas, Dios estaba obrando en su vida, respondiendo a sus oraciones, bendiciendo su vientre. Lea concebió una vez más y dio a luz el sexto hijo varón a Jacob, y declaró con esperanza renovada, aunque quizás ingenua: «Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos varones». Llamó su nombre Zabulón, que significa morada o habitación. Incluso después del profundo cambio espiritual que había experimentado con el nacimiento de Judá, cuando había aprendido a alabar a Dios en lugar de buscar desesperadamente el amor de Jacob, Lea todavía albergaba en lo profundo de su corazón la esperanza persistente de que Jacob finalmente moraría con ella preferentemente, de que 6 hijos varones robustos serían suficientes para ganar su afecto permanente y su presencia constante. Después del nacimiento de estos 6 hijos varones, Lea dio a luz también una hija, y llamó su nombre Dina, que significa juicio o vindicación. Esta hija sería mencionada posteriormente en una narrativa trágica que involucraría violencia y venganza familiar. Y solamente después de todos estos nacimientos múltiples, el versículo 22 nos informa: «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos». Finalmente, después de años de espera angustiosa y celos consumidores, Raquel concebió y dio a luz a José, quien eventualmente se convertiría en una de las figuras más importantes de toda la narrativa del Génesis. La rivalidad intensa y destructiva entre las dos hermanas había producido colectivamente 11 hijos varones y al menos una hija registrada, resultando en una familia profundamente disfuncional que enfrentaría consecuencias trágicas y dolorosas en la siguiente generación. Pero hay algo extraordinariamente importante que debemos observar cuidadosamente sobre el carácter espiritual de Lea a través de todas estas pruebas. A pesar de todo el dolor emocional insoportable, a pesar de toda la competencia destructiva con su hermana y el rechazo constante de su esposo, ella nunca dejó de creer firmemente en Dios. En cada nacimiento sucesivo, ella reconocía explícitamente la mano providencial de Dios obrando en su vida. Incluso cuando estaba negociando dolorosamente por tiempo con su marido usando mandrágoras medicinales, incluso cuando estaba compitiendo amargamente con su hermana por fertilidad y atención, ella mantenía una conversación espiritual continua con Dios. Sus declaraciones con cada nacimiento son esencialmente oraciones espontáneas, reconocimientos sinceros de la actividad divina en su vida, confesiones de fe en medio del sufrimiento. Y Dios, en su fidelidad característica, honró abundantemente esa fe persistente. De los 12 hijos de Jacob, que eventualmente se convertirían en las 12 tribus legendarias de Israel, la nación elegida de Dios, 6 vinieron directamente del vientre de Lea, más que de cualquier otra esposa o concubina.
Además, 2 vinieron específicamente de su sierva Silpa, quien actuaba como su representante. Esto significa significativamente que 8 de las 12 tribus de Israel descendían directamente del círculo familiar de Lea. La mujer menospreciada, la esposa no amada, la hermana menos hermosa, se convirtió providencialmente en la madre de la mayoría absoluta de Israel. Este es un giro irónico y hermoso de la narrativa que revela cómo Dios invierte los valores del mundo. Y más significativamente aún desde una perspectiva teológica y mesiánica, fue específicamente de su hijo Judá, el hijo de la alabanza nacido en un momento de rendición espiritual, que vendría la línea real davídica, y finalmente el Mesías prometido, Jesucristo mismo. Cuando Jesús vino físicamente al mundo en Belén, no vino a través de la línea genealógica de la amada y hermosa Raquel, sino precisamente a través de la línea de la no amada Lea. Esta es verdaderamente una de las ironías más hermosas y teológicamente profundas de toda la escritura inspirada. El mundo superficial valora y prioriza la belleza externa observable, la popularidad social, ser la primera opción preferida. Pero Dios, cuya sabiduría es infinitamente superior a la nuestra, trabaja de manera completamente diferente, siguiendo principios eternos que contradicen los valores temporales del mundo caído. Dios consistentemente elige lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte y poderoso. Dios deliberadamente elige lo menospreciado, lo rechazado, lo considerado insignificante, para realizar sus propósitos eternos más importantes. Dios usa estratégicamente a aquellos que el mundo superficial pasa por alto, ignora o desprecia activamente. La historia completa de Lea también nos enseña lecciones importantes sobre el dolor inherente de vivir en estructuras familiares polígamas. Aunque la poligamia era practicada ampliamente en el mundo antiguo del Cercano Oriente y aparece repetidamente en las narrativas bíblicas patriarcales, cada vez que la vemos documentada en las Escrituras, invariablemente encontramos conflicto destructivo, dolor emocional profundo, rivalidad entre esposas, y consecuencias negativas que se extienden generacionalmente. La rivalidad amarga entre Lea y Raquel no causó sufrimiento solamente para ellas dos como mujeres, sino que también creó dinámicas familiares profundamente tóxicas que afectarían devastadoramente a sus hijos en formas que apenas estamos comenzando a ver en esta narrativa. La preferencia abierta de Jacob por los hijos de Raquel, especialmente su favoritismo descarado hacia José, eventualmente conduciría directamente a que los hermanos, consumidos por celos y resentimiento, vendieran a José como esclavo a mercaderes madianitas. Este sería uno de los eventos más traumáticos y consecuentes de toda la historia del Génesis, desencadenando una cadena de acontecimientos que llevaría a Israel a Egipto. No vemos mucho más sobre Lea individualmente como personaje activo después de los relatos detallados de los nacimientos de sus hijos. Ella desaparece mayormente del relato bíblico como figura protagonista activa, retirándose a un papel más de fondo en la narrativa continua. Pero sabemos con certeza que viajó junto con Jacob cuando él finalmente decidió firmemente regresar a Canaán, la tierra de su padre Isaac, después de muchos años de servicio a Labán. En Génesis capítulo 31, cuando Jacob llamó tanto a Raquel como a Lea al campo para hablarles privadamente de sus planes de dejar a Labán y regresar a su tierra natal, ambas hermanas respondieron juntas, mostrando un momento excepcional y raro de unidad fraternal. Dijeron al unísono: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aún se ha comido completamente nuestro precio. Estas palabras revelan profundamente que tanto Lea como Raquel habían reconocido finalmente, quizás después de muchos años de reflexión, que su padre Labán las había usado manipulativamente, que no habían sido tratadas con el valor y el respeto que legítimamente merecían como hijas amadas. Y en este momento significativo, las hermanas rivales que habían competido amargamente durante décadas encontraron inesperadamente terreno común en su experiencia compartida de haber sido ambas manipuladas, explotadas y desvalorizadas por su propio padre. Juntas decidieron apoyar solidariamente a Jacob en su decisión de partir hacia Canaán, dejando atrás la casa de su padre para siempre. Lea murió antes que Jacob, aunque las Escrituras no nos proporcionan detalles específicos sobre las circunstancias de su muerte o su edad exacta. Cuando finalmente Jacob estaba en su lecho de muerte en Egipto, muchos años después, rodeado de sus hijos, dio instrucciones específicas y detalladas sobre dónde quería ser enterrado, revelando sus prioridades finales y su comprensión de su legado familiar. En Génesis capítulo 49, versículos 29 al 31,
Jacob declaró solemnemente: «Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea». Repitió específicamente: «Allí también sepulté yo a Lea». Estas palabras aparentemente simples son en realidad profundamente significativas y cargadas de implicaciones teológicas y relacionales. Jacob no fue enterrado junto a Raquel, su amada de toda la vida, la mujer por quien había trabajado 14 años, la mujer que había capturado su corazón desde el primer momento. Raquel había muerto trágicamente mientras daba a luz a Benjamín, su segundo hijo, y fue enterrada apresuradamente en el camino a Belén, lejos del sepulcro familiar patriarcal. Jacob había erigido un monumento sobre su tumba, un testimonio de su amor perdurable por ella. Pero cuando llegó el momento de planificar su propio entierro final, cuando llegó el momento de decidir dónde descansaría por toda la eternidad, eligió explícitamente la cueva de Macpela. Este era el lugar de máximo honor en la tradición hebrea, el sepulcro familiar patriarcal sagrado donde Abraham, el padre de la fe, y Sara, la madre de la promesa, descansaban juntos. Donde Isaac, el hijo de la promesa, y Rebeca, su esposa, yacían unidos en muerte. Y donde Lea, la esposa menospreciada, había sido colocada con dignidad y respeto. Jacob pidió ser enterrado precisamente allí, junto a Lea, no junto a Raquel en el camino a Belén. Algunos comentaristas bíblicos y eruditos ven en esta decisión final una especie de reivindicación póstuma de Lea, un reconocimiento tardío pero significativo de su verdadero valor. En la muerte, ella recibió finalmente el lugar de honor supremo que le había sido negado consistentemente durante su vida difícil. Ella fue reconocida oficialmente como la esposa principal, la matriarca legítima que descansaría junto a Jacob por toda la eternidad en el sepulcro de los patriarcas. Otros estudiosos simplemente ven en esto un cumplimiento pragmático de costumbres funerarias tradicionales y conveniencias geográficas obvias, sin atribuirle significado emocional particular. Pero independientemente de la interpretación específica que adoptemos, el hecho histórico permanece inmutable. Lea está enterrada en el lugar de mayor honor posible dentro de la tradición hebrea, reposando junto a los patriarcas y matriarcas fundacionales de la fe abrahámica. Su cuerpo descansa en la misma cueva sagrada donde reposan las figuras más veneradas de la historia de Israel. La historia completa de Lea nos enseña múltiples verdades profundas, atemporales y transformadoras que trascienden su contexto histórico específico. Primera verdad fundamental: Dios ve consistentemente a los invisibles, a aquellos que el mundo ignora o menosprecia. En una cultura antigua que valoraba la belleza física por encima de casi todo lo demás, donde ser menospreciada significaba ser considerada de valor inferior como ser humano, Dios vio específicamente a Lea con ojos de compasión y propósito. Vio su dolor emocional profundo, escuchó atentamente su clamor silencioso, y actuó poderosamente en su favor de maneras tangibles y significativas. Esta verdad particular resuena constantemente a lo largo de toda la narrativa de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios defiende consistentemente a la viuda desamparada, al huérfano vulnerable, al extranjero marginado, a todos aquellos que la sociedad dominante margina sistemáticamente o ignora deliberadamente. Segunda verdad transformadora: los propósitos eternos de Dios no dependen en absoluto del amor o la valorización humana temporal. Jacob amó apasionadamente a Raquel toda su vida, pero fue a través de Lea, la mujer que él no amó voluntariamente, que vino el linaje mesiánico prometido. Dios no necesita que seamos la primera opción de nadie para usarnos poderosamente en sus planes eternos. Dios no requiere que seamos los más hermosos, los más populares, los más amados, los más exitosos según los estándares mundanos. Dios obra frecuentemente a través de aquellos que el mundo rechaza, desprecia o considera insignificantes. Esta es una verdad liberadora y empoderadora que debe resonar profundamente en el corazón de cada persona que se ha sentido rechazada o insuficiente. Tercera verdad espiritual crucial: nuestro verdadero valor y propósito no se encuentran en ser amados o validados por personas imperfectas, sino en nuestra relación personal con el Dios perfecto que nos ama incondicionalmente. El cambio espiritual más significativo en la vida de Lea ocurrió cuando dejó de buscar desesperadamente el amor de Jacob y comenzó a alabar genuinamente a Dios.
Cuando su enfoque cambió de ahora me amará mi marido a esta vez alabaré a Jehová, ella encontró finalmente libertad emocional y propósito espiritual genuino. Este principio es universalmente aplicable. Cuando dejamos de buscar nuestra identidad y valor en la aprobación humana volátil y comenzamos a encontrarlos en el amor divino inmutable, experimentamos verdadera libertad y paz interior duradera. Cuarta verdad consoladora. Dios puede usar incluso las circunstancias más dolorosas, injustas y complicadas para cumplir sus propósitos eternos buenos. La historia de Lea está llena de dolor, engaño, rivalidad destructiva y relaciones disfuncionales. Nada en su situación era ideal o como Dios originalmente diseñó que funcionaran las familias y los matrimonios. Sin embargo, Dios obró poderosamente a través de todas estas circunstancias imperfectas y dolorosas. De esta familia profundamente quebrantada y disfuncional vino eventualmente la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios. Y de esta nación particular vino el Salvador del mundo entero. Dios no está limitado por nuestras circunstancias difíciles o nuestras familias imperfectas. Quinta verdad profética importante. Dios tiene un patrón consistente de exaltar a los humildes y usar estratégicamente a los menospreciados. Esta verdad aparece repetidamente a lo largo de toda la Escritura. María, la madre de Jesús, era una joven campesina sin estatus social que declaró: «Miró la bajeza de su sierva». David era el hijo menor ignorado que fue ungido rey sobre sus hermanos mayores y más impresionantes físicamente. José, el esposo de María, era un carpintero común sin credenciales impresionantes. Los discípulos de Jesús eran mayormente pescadores sin educación formal rabínica. La iglesia primitiva estaba compuesta principalmente de esclavos, mujeres y personas de las clases sociales más bajas. Dios consistentemente elige lo necio del mundo para confundir a los sabios autoproclamados, y lo débil del mundo para avergonzar a lo que se considera fuerte y poderoso. Este patrón divino debería darnos esperanza tremenda. Si nos sentimos insignificantes, rechazados, menospreciados o invisibles, estamos precisamente en el tipo de posición que Dios usa frecuentemente para sus propósitos más grandes. La vida de Lea nos recuerda vívidamente que el rechazo humano no determina en absoluto nuestro destino divino. El hecho de que alguien no nos elija no significa que Dios no nos haya elegido para propósitos significativos. El hecho de que no seamos amados de la manera que anhelamos por ciertas personas no significa que no seamos profundamente amados por Dios. Para aquellos que se identifican con Lea hoy, que viven sintiéndose como la segunda opción, como la persona menos amada, como aquella que constantemente es pasada por alto o comparada desfavorablemente con otros, este mensaje es específicamente para ustedes. Dios los ve exactamente donde están. Dios conoce su dolor íntimo, escucha sus oraciones silenciosas, cuenta cada una de sus lágrimas derramadas. Y más importante aún, Dios tiene propósitos eternos y significativos para sus vidas que trascienden completamente las opiniones limitadas y temporales de las personas que los rodean. No permitan que el rechazo de otras personas defina su valor personal o limite su potencial. No permitan que ser la segunda opción de alguien les haga creer que son segunda clase ante Dios. La misma mujer que fue menospreciada por su esposo se convirtió providencialmente en matriarca de Israel y ancestro del Mesías. Las mismas circunstancias que parecían ser su mayor maldición se convirtieron en el contexto para su mayor bendición. El mismo dolor que amenazaba con destruirla se transformó en el terreno fértil donde Dios cultivó propósito eterno. Si Lea pudiera hablarnos hoy directamente a través de los siglos, probablemente nos diría: no busquen su valor en el amor romántico que puede o no llegar. No fundamenten su identidad en ser elegidos por personas imperfectas que tienen visión limitada. Encuentren su valor inquebrantable en el Dios que los ve, los escucha, los conoce completamente y los ama incondicionalmente. Ella nos diría: el dolor del rechazo es real y profundo, pero no es el final de su historia. Dios puede escribir capítulos hermosos en las páginas más dolorosas de sus vidas. Las lágrimas que derramen hoy pueden regar las semillas de propósito que florecerán mañana. La tumba de Lea en la cueva de Macpela permanece hasta el día de hoy como testimonio silencioso de esta verdad. Aquellos que el mundo desprecia, Dios los honra eternamente. Aquellos que las personas rechazan, Dios los elige estratégicamente. Aquellos que parecen insignificantes en la narrativa temporal del mundo son frecuentemente centrales en la narrativa eterna de Dios.
Entonces, si te sientes hoy como Lea, rechazado, menospreciado, la segunda opción de alguien, recuerda esto. Tu historia no la escriben las personas que te rechazan, sino el Dios que te eligió desde antes de la fundación del mundo. Tu valor no lo determinan aquellos que no te ven, sino aquel que te formó en el vientre y te conoce por nombre. Y quizás, como Lea, tu mayor victoria no será finalmente ganar el amor que anhelas de otra persona imperfecta, sino aprender a alabar al Dios que nunca te ha rechazado, nunca te ha menospreciado, y tiene planes para tu vida que exceden infinitamente tus sueños más ambiciosos. Si esta historia ha tocado profundamente tu corazón, si te ha dado esperanza renovada o una perspectiva transformada sobre tu propio valor, te pido que hagas dos cosas importantes ahora mismo. Primero, deja un comentario contándome cómo la historia de Lea ha impactado tu vida personalmente, qué verdad específica resonó más profundamente contigo. Segundo, comparte este video con alguien que necesita escuchar urgentemente este mensaje de esperanza. Hay personas en tu vida que se sienten exactamente como Lea se sintió, y este mensaje podría ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para no perderte más contenido que transformará tu comprensión de las Escrituras y fortalecerá tu fe. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando estas historias poderosas que cambian vidas. Que Dios los bendiga abundantemente.